Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, nuevamente estamos aquí en este espacio que está orientado un poco a favorecer las relaciones humanas, a aportar para la salud de las personas, bueno, a mejorar la calidad de vida, como le digo yo. Voy a esperar que se vayan conectando, porque siempre empiezo y arranco y después me dicen, ¿de qué estabas hablando, Claudia? Que no me acuerdo. Bueno, vieron que vamos anunciando con distintos búhos, que fue un animal que elegí, los temas de los que vamos a estar conversando los domingos a las 7 de la tarde. El tema de hoy es la comunicación y más puntualmente la comunicación asertiva. Vieron que en la frase que pusimos, digo pusimos porque me ayuda George, que es alguien que sabe un poco más de cómo comunicar en redes, tiene que ver con que de alguna manera no podemos no comunicar. Las personas siempre, ya sea en forma verbal, corporal o manteniendo silencio, es decir, mediante la actitud que tenemos, siempre estamos comunicándonos con otros. La comunicación implica un acto en donde se ven involucradas dos partes, un acto de transmisión de símbolos, de señales, puede ser de manera oral, puede ser corporal. Implica, como les decía, un emisor, esa es una parte del acto de la comunicación, que es quien en determinado momento está enviando el mensaje, y un receptor, que es quien lo está recibiendo. De alguna manera, como decíamos recién, la comunicación no es tan sencilla entre las personas porque a la hora de interactuar se ponen en juego una cantidad de variables y factores. Factores personales, factores ambientales, factores de la historia y además, de alguna manera, los niveles de estrés a los que estamos sometidos las personas que hacen, voy a correr un poquito la lámpara, ahí está, que hacen que a veces sea más sencillo interaccionar con otros y a veces más difícil. Bueno, ya dijimos lo que es la comunicación, entonces es el acto o la acción de transmitir mediante señales, símbolos, un mensaje. Está el emisor y el receptor. Y de alguna manera podemos pensar que existen y dijimos otra cosa, no hay una forma de no comunicar, siempre estamos comunicándonos. Y esto es un detalle que me parece bien importante a tener en cuenta y a tomar conciencia de eso, porque a veces creemos, por ejemplo, que si guardamos silencio, entonces no nos estamos comunicando, no nos estamos manifestando. Pero aunque guardemos silencio, ese silencio está enviando un mensaje que puede ser de aprobación o de desaprobación. Y esto se siente en lo que definimos el metalenguaje, que es como el clima que hay cuando dos personas o más interactúan. No me voy a ir por las ramas, voy a ser concreta. Bueno, tenemos muchas formas de comunicar, pero hay como tres grandes grupos que esto nos va a llevar al tema de hoy, que es la comunicación asertiva, tres grandes formas que tenemos las personas de comunicarnos, de interactuar, porque esto implica eso, implica también el clima que se forma entre la parte que emite el mensaje y quien lo recibe, el clima emocional. Entonces tenemos una manera de comunicar que se define como agresiva. ¿Qué implica o qué les parece a ustedes que implica esta forma de comunicarse? Ya partimos de la base de que hay un desnivel. Hay una parte que se siente por distintos motivos en una situación de superioridad. Esto puede ser, por ejemplo, a nivel del trabajo, un jefe y un subordinado, digamos. Como hay una diferencia de roles dentro de una empresa, por ejemplo, entonces quien emite el mensaje, que está en ese ejemplo que estamos buscando, colocado en un rol de mayor jerarquía, esa es la definición exacta,
Entonces esto puede hacer que quien se encuentra en mayor jerarquía sienta que tiene el derecho o la posibilidad de comunicarse de un modo agresivo sobre otro. ¿Y cómo describimos una forma agresiva de comunicación? Bueno, entonces ahí tenemos que quien emite el mensaje no tiene en cuenta a la otra persona, no predomina un clima de respeto, no predomina un clima de valoración del otro por el simple y llano hecho de ser un ser humano. Entonces se cree de alguna manera que puede avasallar los derechos de la otra persona denigrando, humillando, insultando. En estas situaciones, la persona que se encuentra, el emisor que se ubica en un lugar agresivo, de alguna manera se centra en que la otra parte lo agredió. Es decir, parte de la base de que, por ejemplo, el subordinado no hizo la tarea o porque es alguien que no tiene muchas luces o porque es alguien que no le importa el trabajo o porque es alguien que lo quiere lastimar. Esto también lo podemos llevar a nivel de las relaciones familiares y más todavía a nivel de las relaciones de pareja, en donde muchas veces vemos esta situación. Tengo que decir que habitualmente la realidad muestra que quienes se ubican en este lugar de poder y que emiten o se comunican de forma agresiva muchas veces son los hombres, por un tema de estatus físico, por fortaleza, por voz más fuerte, por altura, suelen, sin darse cuenta, adoptar una postura de comunicación agresiva, desvalorizando al otro, etc. También los vemos en otros roles donde hay diferencia de jerarquías entre padres e hijos, que muchas veces los padres, en general padres y madres, sienten que los hijos o no los escuchan o no le hacen caso y entonces de repente elevando la voz, insultando, diciendo palabrotas fuertes, van a lograr captar la atención de sus hijos y van a lograr que estos hagan lo que ellos están planteando. Entonces generalmente la comunicación agresiva nos posiciona en que de alguna manera hay uno que o se siente en situación de superioridad o por un tema de roles se encuentra por algún motivo en una situación jerárquica desigual. Después tenemos la contrapartida de la comunicación agresiva, que es la comunicación pasiva. Esto significa que de alguna manera hay muchas veces una parte de quien comunica o de quien recibe el mensaje que se siente desvalorizado, que se siente que nadie lo va a escuchar, que no tiene buenas ideas para aportar, que de alguna manera es preferible que se mantenga, por ejemplo, callado, por ejemplo, en un espacio laboral o en un espacio de estudios, esos jóvenes que de repente no levantan la mano, no se expresan, consideran que no hay mucho que puedan enriquecer al hablar, entonces prefieren guardar silencio. Y de alguna manera esto genera en la comunicación pasiva que quien se ubica en ese lugar generalmente vaya como retrocediendo en sus planteos, vaya encerrándose sobre sí mismo y no logre generar un intercambio, una interacción con los demás. Esto puede derivar en muchos problemas y yo les diría que de alguna manera puede traer también muchos conflictos personales, ¿no? De baja autoestima, de desvalorización, hasta puede ser personas que lleguen a una depresión por estar como guardándose y sintiendo que no es mucho lo que pueden aportar, que no son valiosos, que sus ideas tampoco, que de alguna manera si hablan pueden malinterpretarlo, el otro puede malinterpretarlo, o prefieren consensuar permanentemente para no tener conflicto, para que no haya ningún tipo de roce ni de inconveniente. Finalmente llegamos a la comunicación asertiva.
La comunicación asertiva significa, es como el ideal, les diría, ¿no? Significa que nosotros podamos expresar claramente lo que sentimos, lo que nos pasa al otro de manera sencilla, simple y en el momento oportuno. O sea, ¿se imaginan todo eso junto? Es como, wow, maravilloso lograr todo eso. Bueno, pero en eso consiste, es decir, que yo pueda dar un mensaje claro, simple, que no genere ningún tipo de daño al otro. Eso implica en un clima de respeto y en un clima de confianza, en un momento oportuno, y que a su vez implica que no tengo ni que levantar la voz, ni tampoco tengo que decir siempre que sí cuando quiero decir que no. La comunicación asertiva, si ustedes van siguiendo los vivos, se habrán dado cuenta, si nos ponemos las pilas hoy domingo, que tiene mucho que ver con nuestra seguridad personal y nuestra confianza. Entonces, por lo tanto, no sé qué opinan ustedes si yo les hago esta pregunta. ¿La comunicación asertiva puede trabajarse, puede lograrse? Es decir, si yo me encuentro en un modo de comunicación que no me resulta bueno, ya sea pasivo, ya sea agresivo, si yo siento que de alguna manera me están faltando herramientas para que los demás me entiendan, porque cada vez que hablo parece que no se entiende lo que digo. Perdón. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Consideran que la comunicación asertiva puede lograrse? Bueno, sí, por supuesto que sí, que la comunicación asertiva se entrena. Y en este momento yo les diría, se utiliza muchísimo para, sobre todo, el área de ventas, ¿no? Para que de alguna manera quienes venden puedan lograr una mayor conexión con los clientes, en este caso, entender y descifrar lo que le pasa al cliente y poder llegarle al cliente más directamente. Pero eso es el área de ventas. Yo hoy les voy a hablar un poquito más sobre lo que son las comunicaciones humanas desde el lugar asertivo. ¿Cómo puedo yo entrenar? ¿Cómo puedo yo tratar de lograr una comunicación asertiva? Bueno, como yo les decía recién, implica una intervención oportuna de nuestra parte. Y en ese sentido es necesario que nosotros tengamos una conexión con nosotros mismos interna de poder darnos cuenta de qué cosa nos está generando la comunicación con el otro, ¿no? Si esta situación en la que estoy, por ejemplo, o hablando con un jefe, o hablando a nivel de pareja, o hablando con mis hijos, o hablando con mis padres, con mi familia, si esa situación en ese momento me está generando, por ejemplo, si yo estoy de acuerdo con lo que me están diciendo y eso me genera bienestar, o si ese mensaje que estoy recibiendo me genera malestar y tensión, entonces esa conexión es como el primer sensor que me permite darme cuenta de lo que me está sucediendo y de lo que estoy sintiendo en ese momento que estoy comunicándome. A partir de ese primer alerta, digamos, yo tengo que empezar a expresar lo que me está sucediendo. Esto significa poder decir que no cuando quiero decir que no, en vez de decir que sí cuando en realidad quiero decir que no. Entonces me doy cuenta de lo que me está pasando, me doy cuenta de que esa situación no me resulta, por ejemplo, gratificante, agradable, no estoy cómoda, expreso que no estoy cómoda, que no me siento bien, y el jeito, como digo yo, es cómo lo expreso desde el yo. Esto significa yo me responsabilizo por lo que estoy sintiendo y desde ahí lo planteo. Esto hace que la otra parte no pueda desautorizar lo que me está pasando y tampoco la otra parte se sienta lastimada por lo que yo estoy planteando. Por ejemplo, eso que tú estás diciendo, yo siento que no está respetando mi punto de vista. O yo siento, les voy a traer un ejemplo con un niño pequeño, ¿no? Que por ejemplo está haciendo un berrinche. Entonces, la manera de comunicarnos con ese niño pequeño
en vez de, si somos los padres, ¿no? En vez de decirle, ¿por qué no te voy a querer más? Porque siempre que vamos al supermercado te portás mal, porque eso no va a tener ningún eco en el niño, ninguna resonancia. Entonces el planteo va a ser, yo te quiero decir que me siento muy triste por esto que tú estás haciendo, porque esto, que tú hagas ese berrinche, no va a cambiar las cosas. En este momento no te voy a comprar tal o cual cosa. Siempre planteando desde el yo. Entonces, desculpabilizo al otro, en el caso de este ejemplo del niño pequeño, y yo asumo la responsabilidad de lo que tu acción me está generando a mí. Nadie puede cuestionarnos lo que sentimos, porque si eso es lo que sentimos, es así, eso no se puede modificar. Entonces, una manera de poder como entrenar la comunicación asertiva es empezar con situaciones como más superficiales, pequeñas, de lugares que vamos de compras de repente y sentimos que no nos están tratando bien. Mira, me parece que no me estás dando la atención que yo necesito, me gustaría que me escuches, yo siento que esto que me ofreces no es lo que te estoy pidiendo, me parece que no me estás entendiendo. Entonces, el mensaje es desde el yo, conexión interna, postura derecha también, porque también tiene que ver cómo nos posicionamos. Esto alude al lenguaje corporal. El mismo tono de voz, porque estamos trabajando en un concepto de respeto y de clima de confianza, en donde yo valoro al otro y a su vez necesito y marco que el otro me valore a mí, no diciendo cosas que no siento, no decir que sí cuando quiero decir que no. El mensaje tiene que ser claro, coherente, simple, sencillo. Me parece que esto no es exactamente lo que yo estoy necesitando, quizás no me expresé bien y no me estás pudiendo entender, asumo la responsabilidad. Estos son algunos tips que nos permiten, esto que les mencioné recién, que nos permiten tener una comunicación más fluida, más clara, en un clima de respeto y de pares, ¿no? En donde los derechos del otro son respetados, porque yo no voy avasallando, y a su vez mis derechos también son respetados, y de alguna manera yo logro expresar lo que yo deseo, lo que necesito, sin tener que dar justificaciones, sin tener que dar explicaciones, sin tener que reservármelo y sin lastimar al otro, ¿no? Porque a veces sucede que si sentimos que no nos escuchan, empezamos a elevar la voz para ser escuchados de alguna manera, y eso termina en realidad en un conflicto y una confrontación. Bueno, espero que estos tips y detalles acerca de cómo nos comunicamos las personas, de que siempre nos estamos comunicando, les aporte, les dé ideas de cómo empezar a trabajar acerca de la comunicación asertiva. Ustedes saben que en las redes, en internet, hay como mucha información, pueden buscar y profundizar para ir logrando cada vez mejorar un poco más su manera de comunicarse. Esto, yo les diría, facilita los vínculos entre las personas y baja mucho los niveles de ansiedad, de estrés, de angustia y de sensación de soledad y aislamiento, ¿no? De incomprensión. Les quiero contar que el domingo que viene va a estar con nosotros Nubia. Nubia es una colombiana muy querida que estuvo mucho tiempo en Salto y que, bueno, después se mudó para Colombia y allá hizo carrera, fisioterapia, terminó su carrera de fisioterapia, está trabajando como cosmetóloga médica también y está con todo un planteo súper interesante de naturismo y de cómo combatir el estrés. Así que el domingo que viene los espero, vamos a estar hablando de todos esos temas. Hasta pronto.